Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos nuevamente la bienvenida a las charlas en vivo organizadas por nuestro grupo de investigación y divulgación en astrofísica, GLARC, que está conformado por estudiantes de la Universidad Nacional y de la Universidad Javeriana. Para el día de hoy tenemos una gran invitada que nos va a hablar sobre la diversidad de nuevos mundos. Ella es Andrea Guzmán Mesa. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Judol, gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Bueno, entonces les cuento rápidamente antes de comenzar. Andrea actualmente es estudiante de doctorado en astrofísica del Center for Space and Habitability de la Universidad de Berna en Suiza, donde investiga la composición de la atmósfera de los planetas que están fuera de nuestro sistema solar, haciendo uso de modelos y herramientas de Machine Learning. Y además, Andrea junto a Valentina Abril y Lauren Flor son creadoras de CHIA, que es un grupo de colombianas haciendo investigación en astrociencias. Entonces, bueno, sin más, te damos la bienvenida y a todos los que nos están observando, por favor, dejen todas las preguntas que tengan al respecto de nuestra charla en el chat de YouTube y pues, las iremos leyendo al final de la charla, ¿listo? Entonces, adelante, Andrea, es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Judol. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, si tienen preguntas, estaré más que feliz de responderlas o al menos hacerlo mejor para hacerlo. Bueno, pues empecemos. Y empecemos haciendo una recapitulación de nuestra bóveda celeste, ¿no? Si un día, digamos, estrellado, salimos y miramos al cielo, podemos pensar que en ese cielo hay más o menos unas 100.000 millones de galaxias. Y por cada una de estas galaxias existen más o menos 100.000 millones de estrellas. Y por cada una de estas estrellas se ha demostrado que en promedio hay menos un planeta que están fuera de nuestro sistema solar. Así que si hacemos las matemáticas, si hacemos las cuentas, nos vamos a dar de cuenta, ¿no?, que el número de planetas allí fuera de nuestro sistema solar esperándonos por ser descubiertos son demasiados. Y cada uno de ellos exhiben sus propias arquitecturas, sus propias composiciones, y cada uno también dándonos indicios de cómo el proceso de formación y el proceso evolutivo de nuestro sistema solar pudo haber sido. Por eso resulta importante estudiar esos mundos fuera de nuestro sistema solar para entender muchísimo mejor el nuestro. Hasta el momento, con las técnicas que tenemos disponibles, hemos descubierto alrededor de 4.000 exoplanetas, si no más. Creo que a día de hoy son como 4.200, 4.300. Y una de las técnicas más exitosas para encontrar estos planetas es la técnica del tránsito planetario. ¿Qué significa eso del tránsito planetario? Básicamente, cuando tenemos una estrella y tenemos un planeta que la está orbitando y observamos, digamos, con el telescopio desde la Tierra o desde el espacio, vemos que la luz de esta estrella se ve disminuida precisamente por el planeta que la está orbitando. Esto que vemos aquí a mi izquierda inferior es lo que llamamos una curva de luz y básicamente nos dice, nos da una razón de que hay algo que está tapando la luz de esa estrella que puede estar asociada o bien a un planeta o, por ejemplo, a una mancha estelar o algo así, ¿no? Y la técnica del tránsito planetario nos da muchísima más información del sistema al que estamos observando. Nos dice sobre la razón entre los tamaños de la estrella huésped y el planeta. Entonces, como es de esperarse, si tenemos un planeta mucho más grande orbitando alrededor de una estrella, esta disminución del brillo de la estrella va a ser muchísimo más grande comparado con una estrella de menor tamaño orbitando la misma estrella de las mismas dimensiones, ¿no? Entonces, básicamente nos está dando entonces el tamaño del planeta, o al menos en la razón de tamaños, y también nos dice algo sobre la periodicidad de esta órbita. Y es tan exitosa esta técnica del tránsito planetario debido a las misiones espaciales Kepler, que Kepler miró un montón de estrellas en el cielo
y utilizando esta técnica encontró más de 2.300 planetas de los 4.000 o más de 4.000 que les acabo de mencionar. Y tal vez uno de los descubrimientos más sorprendentes de la misión Kepler es que los planetas vienen en dos tamaños. A saberse, planetas más o menos del tamaño de Neptuno, entre 2 a 6 radios terrestres, y planetas que llamamos supertierras, que están entre 1.25 a 2 radios terrestres. Y todos estos planetas aquí son planetas que están muy cercanos o en órbitas muy cercanas a las estrellas huésped. Y a pesar de lo común que son estos dos tipos de planeta, o al menos estos dos tamaños, los de Neptuno y supertierra, algo que nos llama la atención es que no existe un análogo en nuestro sistema solar. No existe un planeta como Neptuno a una distancia muy cercana del Sol, o una supertierra, por ejemplo. Y eso nos lleva a pensar entonces que estudiar este tipo de sistemas o esta clase de planetas como tal, la clase de subneptunos, nos va a ayudar a cerrar esa brecha de conocimiento entre lo que conocemos los gigantes gaseosos como Júpiter en nuestro sistema solar y los planetas rocosos como por ejemplo la Tierra o Mercurio o Marte, ¿no? Algo aquí bien particular es que, bueno, esta imagen es de un paper liderado por Fulton y Pettigura del 2018. Y a simple vista ustedes pueden ver aquí una distribución que tiene dos picos, que básicamente les está diciendo un poco sobre la bimodalidad que ya les hablaba. Esta imagen es básicamente el número de planetas por estrellas en periodos cercanos, en periodos cortos, versus el tamaño del planeta. Y ustedes ven que alrededor de 1.3 radios terrestres está la población de supertierras y alrededor de 2.3 radios terrestres está la población de Neptunos. Pero algo incluso más importante en esta gráfica es este valle, esta brecha, este hueco, por así decirlo, esta falta de planetas alrededor de 1.7 radios terrestres. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay planetas más o menos del tamaño de 1.7 radios terrestres? Y esta, digamos, restricción observacional por el momento es una de las más importantes porque está asociada con el origen y la composición de este tipo de planetas, de los subneptunos. Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer en este momento es si estas supertierras alrededor de 1.3 y estos subneptunos alrededor de 2.3 radios terrestres nacieron como una sola población de planetas y pasó algún tipo de proceso postevolutivo que hizo que el uno se convirtiera en el otro, o bien eran dos tipos de poblaciones muy apartes que tuvieron procesos de formación, mecanismos de formación distintos, que explica precisamente como esa brecha entre el uno y el otro. Entonces, en este punto, los invito a que pensemos en eso, a que nos hagamos la pregunta de cuál es la naturaleza de los planetas, de esta clase de planetas subneptunos. Y empecemos por la primera hipótesis. ¿Qué tal si son dos poblaciones diferentes? ¿Qué significa que sean dos poblaciones diferentes? Para eso, miremos un poco como el proceso de evolución y formación de los gigantes gaseosos y de los planetas terrestres. En el caso de los gigantes gaseosos, vemos que, por ejemplo, su núcleo se forma a través de acreción de sólidos y se convierte tan masivo en algún punto que es capaz de también acretar gas de la nube de gas donde se formó, que se va a convertir básicamente como la atmósfera dominada en hidrógeno y helio porque se formó pues en una nube de gas también dominada por hidrógeno y por helio, en ese caso, ¿no? En el caso de los planetas terrestres, pasa algo similar. Su núcleo también se forma por acreción de planetésimas, de sólidos, pero no alcanza un tamaño, digamos, masivo que pueda retener una atmósfera de hidrógeno de helio gruesa, sino que va a alcanzar a acretar
algo de gas, que se vuelve esta atmósfera primaria que ustedes observan. Ahora bien, entre los gigantes gaseosos y entre los planetas terrestres, encontramos un régimen de planetas que llamamos subneptunos, en los cuales los procesos de formación no están muy bien entendidos hasta el momento. Creemos que también su núcleo se formó debido a la acreción de sólidos y que poco a poco fue acretando gas también del disco donde se formó, pero esto no se sabe muy bien. Entonces, si alguno de ustedes queda interesado allí en el semillero y quiere explorar un poco más esto, los invito a leer el artículo de Venturini y demás 2020, donde hablan de una explicación a esta brecha o este valle de los subneptunos desde un punto de vista evolutivo y de formación. Ahora bien, la segunda hipótesis que les planteo es precisamente la de qué tal si en el principio tanto las supertierras como los subneptunos se formaron como una sola población y empezaron como planetas que estaban dominados por capas o por, digamos, atmósferas de hidrógeno y de helio, y eventualmente pasa algo que desgarra sus atmósferas y lo que hace es dejar precisamente el núcleo desnudo, rocoso del planeta. ¿Qué tipo de procesos pueden estar llevando a eso? La respuesta posible son dos mecanismos. Uno que conocemos como fotoevaporación y el otro que se conoce como core power mass loss, que en español sería algo así como pérdida de masa como accionada por el núcleo. Y la base física de estos dos procesos son muy similares. Básicamente lo que hacen es calentar la atmósfera exterior y esta atmósfera, este calentamiento lo que va a hacer es que se genere una fuga hidrodinámica de la parte exterior del planeta o de la atmósfera, y eso lo que va a resultar es simplemente en una pérdida de masa atmosférica. Y la diferencia entre estos dos mecanismos es básicamente cuál es el origen de ese calentamiento, ¿no? Que hace que se caliente a tales temperaturas la atmósfera, que hace que se genere este outflow hidrodinámico. Entonces, en el caso de la fotoevaporación, esa fuente de calentamiento proviene precisamente de los fotones extremos de rayo UV provenientes de la corona de la estrella, de la corona estelar. Entonces, lo que hacen es básicamente esos fotones interactúan con las moléculas de la atmósfera y estas moléculas van a acelerarse y debido a que se aceleran, pues va a incrementar la temperatura también de la atmósfera y esto a su vez pues va a hacer que se genere entonces este flujo, esta fuga, por así decirlo. Una gráfica que me pareció interesante de mostrarles es esta de un paper liderado por Ledmer y Kaplan 2017. Algo curioso, lo que ustedes ven aquí son como distintas fotos de distintos planetas en distintos momentos en el tiempo, junto con su atmósfera. La parte como morada azul es la atmósfera y la negra acá el círculo es el núcleo rocoso. Entonces ustedes ven que a medida que pasa el tiempo, se observa como una disminución y observemos aquí alrededor de 20.3 megaaños. En 20.3 megaaños vemos que a diferencia de aquí, donde la fracción de la masa de la atmósfera es casi el 100%, en 20.3 megaaños solamente la masa corresponde al 20%, la masa de la atmósfera corresponde al 20% de la masa total. Aún y así, el tamaño del planeta como todo no ha cambiado mucho el uno al otro. Entonces esto nos deja una conclusión importante y es que la evaporación cambia la masa y la composición atmosférica también, a pesar de que seguimos viendo como observacionalmente el mismo tamaño, pero esto genera cambios tanto en masa como composición atmosférica.
Ya hablamos de la fotoevaporación y les dije que la fuente de la fotoevaporación es básicamente digamos, los fotones en el ultravioleta pues extremos, ¿no? Y en el caso de Core Power Mass Loss, lo que va a hacer que se fugue la atmósfera es el calor interno, la radiación interna en el infrarrojo del núcleo del planeta. Entonces lo que va a hacer, bueno, y también el brillo volumétrico, el óptico. Y lo que va a hacer nuevamente es interactuar con las moléculas y hacer que se fugue la atmósfera. ¿Cuál es la diferencia en este punto entonces? Pues además de la fuente que genera esto, es también la velocidad y la temperatura que lo genera. En el caso de este Core Power Mass Loss, vamos a ver que las temperaturas son más o menos bajas, la velocidad de la fuga es más o menos 2 kilómetros por segundo, pero en el caso de la fotoevaporación, estas temperaturas incrementan como casi un orden de magnitud y la velocidad también incrementa considerablemente. Vale la pena en este punto mencionar que ambos mecanismos toman lugar en la atmósfera al mismo tiempo, en el caso de los subneptunos, pero lo que se está intentando investigar es cuál de ellos es el que domina el proceso de pérdida atmosférica. Esta también es una figura interesante de un artículo liderado por Fulton y demás 2017, la misma persona también que lideró la bimodalidad que les mostré al principio. Y aquí lo que pueden ver es la ocurrencia, es decir, qué tan común son estos planetas versus el tamaño del planeta y la irradiación que reciben de su estrella. Y entonces pueden observar nuevamente la bimodalidad que les he hablado durante todo este tiempo. Nuevamente observamos aquí las supertierras, alrededor de 1.3 rayos terrestres, y alrededor de 2.3 rayos terrestres observamos nuevamente la clase, bueno, los subneptunos o los neptunos. Tenemos entonces las dos poblaciones y lo que es interesante aquí es básicamente esta línea discontinua que dice pérdida atmosférica. Y es que en 2016 hay un paper liderado por López y Rice donde proponen, digamos, modelos que puedan explicar o que puedan diferenciar una población primordial de planetas rocosos, de planetas terrestres, con respecto a una que se haya formado como un outcome, como una consecuencia de la pérdida de atmósfera de parte de los planetas como Neptuno, ¿no? Entonces ustedes pueden observar aquí que la pendiente de ese modelo se ajusta muy bien a ese valle que estábamos viendo, a esa falta de planetas en estos dos puntos, ¿no? En contraste, por ejemplo, con el modelo que considera que probablemente lo que pasó es que los planetas se formaron en un disco donde no había suficiente gas y pues por eso no llegaron a tener este tamaño, no se formaron acá. Entonces, parece ser que, bueno, uno, los planetas altamente irradiados pierden sus envolturas y dos, pues este puede ser el mecanismo que explique por qué existe esa diferencia entre estos dos tipos de poblaciones de planetas. Así que como resumen o conclusión de esta primera parte, tengo que la pérdida de masa atmosférica es el proceso clave que moldea los subneptunos que están muy cercanos a la órbita, muy cercanos en órbita, digamos, de su estrella madre. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Judol. No, estoy mirando aquí la transmisión y por ahora no hay preguntas, así que dale, sigue con toda y cualquier cosita estaré contando aquí lo que nos vayan escribiendo en el chat en vivo. Vale. Bueno, entonces ya hablamos un poco sobre la motivación de por qué esta clase de planetas son interesantes. Son interesantes también porque hacen parte central de mi tesis de doctorado.
Entonces, espero que hasta el momento los haya también animado de la manera en la que estoy animada yo estudiándolos, ¿no? La segunda parte que quiero tocar son las atmósferas, que también está muy relacionado con mi tema de investigación. ¿Qué podemos decir sobre las atmósferas de estos planetas? Pues les puedo decir que se predice que atmosféricamente son muy diversos. Esta es una figura que he preparado por un artículo que estoy liderando, donde estoy explorando precisamente esto que les acabo de decir. Básicamente lo que pueden ver aquí, los distintos colores representan distintos tipos de moléculas que se pueden encontrar en las atmósferas. Cada uno de estas figuras de pie charts representan un tipo distinto de atmósfera, considerando distintos parámetros, como por ejemplo la razón del carbono y el oxígeno. ¿Qué significa la razón del carbono y el oxígeno? Básicamente nos está dando cuenta de qué tanto carbono con respecto al oxígeno tiene o se forma, tiene de pronto la nube de gas en la que se formaron y cuánto tiene también sus atmósferas. ¿Y por qué es importante? Porque nos da indicios, nos da indicios sobre los procesos de evolución, dónde se formaron, cómo se formaron. Entonces, desde el punto de vista de formación evolutivo, es muy importante estudiar esta decidual ratio. Y también tenemos distintos puntos de metalicidad. ¿Qué es la metalicidad? Es básicamente todo tipo de elemento químico, a excepción del hidrógeno y el helio, ¿no? A partir de, bueno, litio, berilio, etcétera, todo eso ya es la metalicidad. Entonces, básicamente aquí entonces estoy explorando ese espacio de parámetros entre la razón del C2O, C2O y la metalicidad. Y lo que ustedes pueden ver entonces es que considerando estos distintos escenarios, voy a tener atmósferas muy exóticas. Voy a tener, por ejemplo, en este primer caso, una atmósfera compuesta totalmente por hidrógeno y por helio, por algo de agua, que es más o menos como lo que nosotros vemos en nuestro planeta Neptuno, pasando, por ejemplo, a algo no tal vez tan exótico, pero similar de pronto como a nuestra Tierra, atmósferas completamente llenas, por ejemplo, de oxígeno, dióxido de carbono, y si nos ponemos un poco más extremos, incluso tenemos atmósferas casi que totalmente dominadas por monóxido de carbono, nitrógeno, algo de helio y algo de silicatos por acá. Entonces, realmente, teóricamente al menos, las atmósferas de este tipo de planetas tienen una diversidad bastante amplia. Y parte de mi trabajo de doctorado es tratar de unir estos dos mundos del que les acabo de contar. ¿Cómo trato yo de unir el interior de estos planetas, que ya les he comentado, son interiores rocosos, que se han derivado de procesos postevolutivos, con esta diversidad de atmósferas que les acabo de demostrar? Y bueno, no voy a entrar en detalle, es un trabajo en curso, pero pronto estará en algún artículo. Ahora, generalmente, ya no pensemos tal vez mucho más en los subneptunos, pensemos en cómo estudiamos las atmósferas, o al menos las atmósferas de los exoplanetas en general. Las estudiamos usando algo que se llama espectroscopía de transmisión. ¿Qué significa la espectroscopía de transmisión? Básicamente, cuando el planeta está pasando enfrente de la estrella, como yo les contaba al principio, con la técnica del tránsito, si este planeta tiene una atmósfera, la luz de la estrella se va a transmitir a través de esta atmósfera, por eso el nombre de transmisión. Entonces, dependiendo de la composición de esta atmósfera, las moléculas, átomos, entre otros, van a interactuar con la luz de la estrella y van a imprimir su sello, su signatura en esa luz. ¿Cómo lo hacen? Absorbiendo, por ejemplo, parte de esa luz en distintos niveles. Entonces, lo que nosotros quedamos al final es con algo que llamamos un espectro,
y vamos a ver como, por ejemplo, como el arco iris, ¿no? Si pudiésemos acercarnos muy bien al arco iris, vamos a ver que hay líneas negras que faltan de ese espectro, que simplemente dan cuenta de la composición que hay en el ambiente. Esta es una imagen de cómo se vería, tal vez en la vida real, si pudiéramos observar el exoplaneta así. Vamos a ver que en algunas longitudes de onda el planeta va a incrementar en su tamaño aparente, y algunas veces va a decrecer. Y esto es simplemente porque hay elementos en la atmósfera que son opacos a la luz, como es el caso, por ejemplo, del agua alrededor de 1.4 micrones, y ustedes van a ver que eventualmente se vuelve muy grande. Eso, por ejemplo, lo que estamos viendo ahí es agua. También, por ejemplo, podemos ver si el planeta tiene nubes. ¿Cómo podemos ver si el planeta tiene nubes? Pues bueno, en una atmósfera despejada, como es el caso del panel B, vamos a ver que esta luz interactúa con las moléculas y que esas moléculas van simplemente como a atrapar pedazos de esa luz, y ustedes van a ver algo que llamamos características de absorción o rasgos de absorción en el espectro, pero si esta tiene, por ejemplo, nubes, pues la luz simplemente no va a poder pasar, y lo que vamos a ver es simplemente un espectro que no tiene mucha gracia, es bastante plano, y así sabemos que, por ejemplo, ese planeta tiene nubes. Quisiéramos nosotros poder ver los planetas como les acabo de mostrar, por ejemplo, pero tenemos restricciones observacionales, y en realidad lo que nosotros vemos son estos punticos negros que ustedes ven aquí. Esto es un espectro de transmisión. Este espectro de transmisión, estos datos, por ejemplo, fueron tomados con el telescopio espacial Hubble. Hubble es capaz de mirar en unas longitudes de onda donde el agua, por ejemplo, está muy presente, alrededor de 1.4 micrones en longitud de onda. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago, yo no soy observacional, pero yo soy teórica, yo lo que hago es generar modelos que le permitan a los observadores, ¿no? Ajustar sus puntos observacionales y tratar de decir como qué tipo de cosas estamos viendo acá. Este, por ejemplo, es la detección de vapor de agua en el exoplaneta K218b en 2019. Y es muy, muy claro, el modelo de agua simplemente se ajusta casi que perfectamente. Estos puntos aquí, entonces los tomó el telescopio espacial Hubble, y estos dos puntos de acá los toma el telescopio Spitzer, que puede ver más o menos en el infrarrojo alrededor como de 3.4 y 4.5, si no estoy mal. ¿Cómo se vería esto en la vida real? Si lo pudiéramos ver, por ejemplo, en el planeta Tierra. Esta es una imagen real. Al fondo ven la Luna, ven aquí el planeta Tierra. No me acuerdo muy bien cuál es el satélite que tomó esto, pero lo interesante es que si vemos esto en distintas longitudes de onda, miren lo que pasa. Este es el 8.6 micrones. Si nos vamos a la banda del ozono alrededor de 9.6, vamos a ver que lo que estamos viendo aquí es simplemente la capa de ozono, porque en esta longitud de onda el ozono es opaco a la luz y simplemente interactúa. Y esto es realmente lo que pasaría si pudiéramos ver como de cerca el exoplaneta. Pero esto es en nuestro planeta Tierra. Hasta el momento, entonces, les he contado, en el caso de las atmósferas, cuál es el método que utilizamos para estudiarlas, como es la espectroscopía de transmisión, que se vale del estudio de cómo la luz interactúa con la atmósfera, ¿no? Y básicamente esta técnica nos permite estudiar si existen o no biomarcadores en las atmósferas de esos otros mundos. ¿Qué es un biomarcador? Son simplemente gases que al menos aquí en la Tierra sabemos que están asociados a la vida de una manera u otra. Entonces, ¿qué tal si pensamos Listo, hola, ¿cómo están? Qué pena, tuvimos una pequeña interrupción de la transmisión por un problema interno, pero pues ya estamos de vuelta, así que nada, por favor, Andrea, continúa con tu segunda parte de tu exposición. Bueno, gracias, Judel. Bueno, ya están en la virtualidad.
Les estaba comentando qué pasaría si pudiésemos observar la Tierra como un exoplaneta, qué tipo de biomarcadores, esos tipos de gases que están asociados a la vida como la conocemos, utilizando todo este tipo de técnicas como la espectroscopía de transmisión, como les acabo de comentar, seríamos capaces de detectar nosotros que hay vida. Y les contaba entonces que yo no era la primera en hacerme esta pregunta. Esta pregunta se la hizo ya, de hecho, Carl Sagan en 1993 y se preguntó, usando datos del satélite Galileo, si efectivamente podríamos decir algo mirando estas imágenes y tomando espectros, si hay vida o no. Y pues el spoiler alert es que se encontró evidencia bastante sugestiva de la presencia de vida en la Tierra, que pues obviamente ya todos conocemos allí, ¿no? ¿Y por qué llegó a esta conclusión? Llegó a esta conclusión por 3 puntos. El primero es que encontró abundante oxígeno en estado gaseoso en la atmósfera. Y una de las cosas que nosotros no pensamos mucho porque pues simplemente... Listo. Hola de nuevo. Bueno, hemos tenido ahí un par de fallas técnicas, se nos ha cortado el live, pero bueno, aquí estamos para continuar, así que dale, Andrea, sigue. Vale, gracias, Judo. Bueno, ya vamos a acabar. Aquí les estoy mostrando básicamente un espectro de lo que veríamos, por ejemplo, si observáramos el planeta Tierra. Veríamos, por ejemplo, oxígeno, metano, indicadores de agua, dióxido de carbono, etcétera, que cada uno de ellos dándonos, obviamente, como esa indicación, ese indicativo de la presencia de orígenes biológicos en nuestro planeta Tierra. Pero uno de los puntos que me parece a mí particularmente muy interesante es ver la huella de la vegetación. Este es un artículo de O'Malley James y Kaltenegger 2019, donde ellos estudiaron básicamente cuáles son esos marcadores o características que puede introducir distintos tipos de material biológico en el espectro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicieron este estudio para el coral, para los árboles, para las algas, para las cianobacterias. Y básicamente esta figura, lo que ustedes van a ver es el brillo versus el color en el visible al infrarrojo. Y lo que se observó es que alrededor del 0.7 en el infrarrojo, todas esta reflectancia de este tipo de plantas, ¿sí? Hacen como que tienen un salto en el infrarrojo. La reflectancia aumenta en ese punto y a eso lo llamaron el borde rojo. Entonces, básicamente está relacionado con lo que les comentaba el pigmento rojo del que hablaba Carl Sagan, ¿no? Un indicativo de que existe al menos vida en forma de plantas, vida orgánica. Y esa huella de la vegetación la vemos claramente en el espectro del planeta Tierra. Si, por ejemplo, miramos solamente esta cara del planeta Tierra, donde está dominada por la masa de agua, vamos a observar claramente la presencia de agua y de oxígeno en el espectro, como era de esperarse. Pero, por ejemplo, si miramos aquí donde está Colombia, vemos la parte de Sudamérica, el Amazonas, vamos a ver que el espectro realmente, el uno hacia el otro, cambia. Y si los superponemos a los dos, lo que vamos a ver es un salto, digamos, aquí en esa parte del infrarrojo, y lo que estamos viendo es básicamente la huella que tiene la selva amazónica en el espectro que observamos de la Tierra. Entonces, ese es el tal pigmento rojo que veía Carl Sagan cuando observaron a la Tierra. Y para concluir, pues, básicamente mi charla, les quiero comentar de un par de misiones que estamos muy emocionados de tener, al menos en la comunidad de exoplanetas, como es KEOPS. KEOPS es un satélite, es un telescopio que está observando ya más o menos 300 estrellas. Fue construido aquí en la Universidad de Berna
y está dirigido precisamente por la universidad o por el consorcio de universidades suizas, también como Ginebra. Está estudiando planetas que ya conocemos y está intentando caracterizar, por ejemplo, sus atmósferas. Así que estén muy pendientes todos de Keops, que va a salir muchos datos muy interesantes próximamente. Pero obviamente la que estamos esperando todos los astrónomos y astrónomas es el telescopio James Webb, el telescopio espacial James Webb, que ha sufrido varios, digamos, retrasos en su lanzamiento, no solamente por su complejidad, pero bueno, también con la pandemia, ¿no? Entonces estamos cruzando dedos que sea lanzado el próximo año. Ya pasamos por el primer ciclo de pedir tiempo para observar con el telescopio. Y aquí listo mi artículo, Guzmán Mesa y demás 2020, donde estudié qué tipo de, digamos, modos de un instrumento muy particular para estudiar las atmósferas, qué tipo de configuración permite que tengamos la mayor información que podamos, digamos, observar con ellos. Entonces, no siendo más, mis puntos para recordar. Primero, los planetas con tamaños similares a Neptuno y que son muy cercanos a sus estrellas son muy interesantes. ¿Por qué son interesantes? Porque nos puede dar pistas sobre nuestro propio origen, de cómo se formó, cómo evolucionó nuestro sistema solar, por qué no tenemos un planeta análogo en el nuestro y por qué son tan comunes y por qué nosotros no lo tenemos. Tercer punto, que son atmosféricamente muy diversos y es una diversidad que está poco explorada. Y vale la pena ahora con el lanzamiento de James Webb estudiar este tipo esta clase de planetas. Y finalmente, bueno, instrumentos, telescopios, misiones como por ejemplo Keops, TESS, el JWST, nos van a abrir unas nuevas ventanas para la caracterización de estos mundos, no solamente para sus atmósferas, no solamente para exoplanetas, pero para cualquier otro tipo de ciencia muy interesante enmarcada en la astronomía, ¿no? Y finalmente les quiero dejar con esta reflexión del punto azul pálido de Carl Sagan. Este puntico aquí que ustedes ven fue tomado por la sonda Voyager antes de dejar el sistema solar y este puntico es básicamente nuestro planeta Tierra. La reflexión básicamente en palabras de Sagan es que la Tierra es el único mundo que conocemos hasta ahora, que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, que podamos migrar. Así que tal vez podamos visitarlo, pero asentarnos no. Y queramos o no, la Tierra es el único lugar que tenemos para quedarnos. Así que la invitación a seguir cuidando nuestro planeta Tierra y estoy más que feliz de tomar preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, súper, muchísimas gracias a ti, Andrea, por tomarte el tiempo y la dedicación de contarnos sobre tu tema de investigación. Es un tema bastante amplio, bastante fascinante. Se nota que tiene un montón de cosas ahí por explorar y por estudiar. Y nos alegra que una persona como tú esté realizando este tipo de investigación. Entonces, bueno, pues antes de leer las preguntas, queremos también invitarte a que cuando publiques tus artículos y cuando tengas lista tu tesis de doctorado, pues nos lo puedes compartir y nosotros con todo el gusto del mundo la compartimos desde nuestras redes, porque precisamente esa es la idea de nuestro grupo de investigación, no solo divulgar la ciencia desde ese ámbito ligeramente divulgativo para todo el mundo por estos medios, sino también divulgar la ciencia ya desde los papers que son los que realmente hacen los descubrimientos, ¿no? Muchas veces sucede que cuando uno divulga la ciencia, pues la lee de noticias, de lugares que van transmitiendo la información diferidamente, pero pues qué mejor que contar con los estudios originales de los cuales nos podemos pegar, no solo para formarnos, sino de pronto para construir nuevos estudios a partir de esos. Entonces, bueno, vamos a leer qué preguntas tenemos por acá. Estaba buscando las preguntas que teníamos en el live anterior y como que no aparecen, están borradas. Entonces, ya, chat en vivo. Bueno, la primera pregunta la hace Gerardo y nos dice, ¿hay exoplanetas que orbiten sistemas binarios? Sí. Hay uno que se llama
tiene un nombre muy extraño, es como DS-TUC-AP, y básicamente sí, es un planeta que se descubrió, si no estoy mal, con el tránsito también, y este es un sistema binario. Pero sí, de hecho es un planeta, un sistema muy importante para estudiar procesos de formación. Y hace poco vi un artículo en Archive que ustedes pueden ver en el semillero, leer un poco más sobre este, pero sí. Ok, súper. Bueno, por acá nos pregunta Andrés, ¿los anillos en los planetas pueden ser identificados con espectrogramas? Los anillos en los exoplanetas sí pueden ser identificados y de hecho los invito a leer artículos liderados por Mario Sucerquia o por Jorge Zuluaga de la Universidad de Antioquia. Creo que Mario ahorita está en Chile y ellos se han especializado precisamente en ver cuáles son esos tipos de signaturas que los anillos pueden introducir, sea en las observaciones fotométricas o espectrometría, ¿no? Entonces yo no soy la mejor persona para comentar en eso, pero sí existen estudios. Entonces, si miran su cerquia, estoy más que segura que van a poder leer más al respecto. Vale, excelente. Bien, también nos preguntan por acá, ¿qué otros métodos de detección de exoplanetas existen? Tú nos mencionas Muy buena pregunta. principalmente dos, ¿no? Sí, de hecho puedo compartir rápidamente una presentación que Claro que tengo. sí, por favor. A ver, qué pena, es que creo que queda mucho mejor explicado si lo hago con esto. Vamos a ponerlo Sí, acá. muchas veces es mejor ver. Exactamente. Bueno, solamente para irles contando mientras busco, existe, digamos, la más lógica es el método de detección directa. ¿Qué significa eso? Pues le tomo simplemente una imagen al planeta, ¿no? Les voy a mostrar acá, share screen. Entonces, para llevarnos una idea mental de lo complicado que puede ser esto o no, hagan ustedes de cuenta que, bueno, esto fue para una charla que di para Alemania, pero imaginen que, por ejemplo, ustedes están, qué sé yo, en Bogotá y están en Bogotá por aquí observando y ustedes quieren ver una luz de vela que está prendida al lado de un faro que está prendido a toda, que está ubicado, por ejemplo, en las islas de Santa Marta o en el archipiélago de San Andrés. Eso es para que ustedes miren lo difícil que es. Entonces, ¿qué hacemos básicamente? Lo que hacemos es utilizar algo que se llama coronógrafos y bloqueamos la luz de la estrella madre y lo que vemos es como el reflejo de esa luz o la luz infrarroja, porque son planetas que se han formado recientemente, que es por ejemplo lo que ustedes pueden ver acá. La estrella está ocultada y estos son los planetas que ustedes ven alrededor. Este es el método de detección directa y como les acabo de mostrar es tan complicado que no muchos planetas han detectado con estos, no más de por ejemplo 40, 50 si no estoy mal. El otro es el de la velocidad radial que básicamente dio como resultado el descubrimiento del primer planeta extrasolar alrededor de una estrella similar a nuestro Sol. Y entonces a mí siempre me gusta poner este ejemplo. Imaginen, no me acuerdo cómo se llama, Judel, ¿te acuerdas cómo se llama esto en español? Bueno. ¿Qué cosa? Este deporte, ¿no? Como el tiro de bala, el lanzamiento de Sí, bala, creo que es una el cosa. lanzamiento de bala, pero entonces básicamente Eso. piensen ustedes que el Señor es la estrella y que lo que está lanzando la bala es el planeta. Entonces, el planeta está ejerciendo también una fuerza sobre la estrella de la misma manera que la estrella está ejerciendo una fuerza sobre el planeta y eso hace que la estrella se mueva como este señor, ¿no? Sobre su eje. En el caso de las estrellas, por ejemplo, ese movimiento es, digamos, es muy poco. Nosotros en realidad, nosotros en el planeta Tierra no giramos alrededor del Sol, sino que el Sol y la Tierra giran alrededor del centro común de masas, pero ese movimiento es imperceptible porque el centro común de masas está muy pegado, digamos, al Sol. Y cuando estamos observando entonces el espectro, vemos que las líneas del espectro, a medida de que el planeta viene hacia nosotros o la estrella se acerca,
se corre hacia el azul y cuando se aleja se corre hacia el rojo, que es este movimiento. Entonces ahí podemos, por ejemplo, ver que se ha detectado un planeta. Esta es otra técnica. Y como les decía, fue la técnica que Michel Mayor y Didier Queloz utilizaron en 1995 para encontrar a 51 Pegasi B, que les dio también el Premio Nobel de Física el año pasado. Entonces creo que estas dos son como las más, digamos, aparte del método del tránsito, como las más sonadas, pero existe la astrometría, el lente gravitacional, y por ahí han ido apareciendo un poco más. Ok, por acá nos hacen una petición bien chévere, en exclusiva. Adelántanos algo del artículo que mencionaste de Venturini. ¿En qué se basa la hipótesis a la explicación de la brecha o valle de los subneptunos? Bueno, ahora, esa es una pregunta bien, bien puntual, pero los invito a que lo vayan y lo lean. No, básicamente lo que intentan explicarlo es cómo desde el punto de formativo de evolución se generan esos dos tipos de planetas. Básicamente por la acreción de planetesimales y de gas, pero creo que el punto viene siendo en qué parte de esa nube de gas se formaron y qué tanto, digamos, eh, productos habían para formarse, algo así. Pero sí, tienen que irlo ustedes directamente a ver porque es un paper bastante largo además y salió hace no mucho, hace como un mes, una cosa así. Nuevo. Bueno, también nos preguntan cuántos o qué porcentaje de exoplanetas se encuentran en la zona habitable de sus estrellas. Fuerte pregunta. Bueno, eso depende de muchos factores, de qué tipo de estrellas uno está mirando, qué significa la habitabilidad. Básicamente la habitabilidad significa, bueno, es también un área ahí como medio gris, pero significa de que el planeta esté a una distancia donde reciba una irradiancia de su estrella similar de pronto a la que tenemos en la Tierra, o donde pueda existir agua líquida. La segunda es que exista agua líquida. Y digamos que esto también va cambiando dependiendo de la estrella que observemos. Las estrellas, por ejemplo, ahorita de pronto las más famosas para buscar habitabilidad son las estrellas enanas rojas, porque como son más cálidas, digamos, área de habitabilidad está mucho más cercana a la estrella, y el hecho que esté más cercana a la estrella quiere decir que podemos ver muchos más tránsitos porque no tarda 365 días, sino que tarda simplemente horas o días en dar una vuelta. Entonces eso también ha favorecido buscar buscar alrededor de este tipo de estrellas. La fracción es muy poca, realmente el número de planetas habitables son poquísimos. Yo no me atrevo a dar números, pero yo diría que eso no pasa como el 1% del total de planetas que hemos descubierto. Ok. Bueno, también nos preguntan aquí cuáles son las limitaciones de la técnica de transición, ¿qué? De la Tránsito. técnica de tránsito, eso. Las limitaciones son varias, en el sentido que tiene uno que ser realmente, ¿cómo te digo? Tener mucha suerte para encontrar una estrella con la arquitectura necesaria para ver uno el tránsito. O sea, necesitas que el planeta esté transitando en un grado de 90 grados, porque si tienes algo así, no lo vas a poder ver, tiene que hacer esto, ¿no? Yo tengo una imagen, pues digamos, como interesante para ejemplificar eso, que te la quiero mostrar. Si me dejas. Sí, claro, dale, Y esto es es todo esta. tuyo. Por ejemplo, tenemos la estrella, si este fuera el Sol, así se vería tal vez la Tierra y así se vería Júpiter, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vemos los exoplanetas? Aquí está la estrella y no vemos realmente el planeta. Entonces, tenemos que tener suerte uno, estar mirando en el ángulo correcto. Tenemos que hacer esto para un montón de estrellas, saber con cuáles somos exitosos, y lo tenemos que hacer por un tiempo bastante largo. Entonces, eso son como un poco de las dificultades que tiene este método del tránsito. Y aparte que no puedes mirar a sistemas que tengan periodos grandes, porque no puedes tardar 365 días de tu vida
esperando a que tengas otro punto en el dato. Realmente son los más exitosos en eso, son lo que llamamos Júpiter calientes, simplemente porque son planetas, son estrellas muy grandes, planetas también muy grandes orbitándolos, entonces como esa disminución de la luz va a ser mucho más grande y tardan muy poco de ir en completar una órbita. Ok, bueno, aquí también hay otra pregunta, que es, ¿en qué influye el tipo de estrella, o sea, estrellas tipo O, B, A, F, K, G, M, en la formación, evolución y composición del exoplaneta? Bueno, en bastantes cosas, al menos en mi área de experticia o experiencia, que son las atmósferas. Si un planeta está orbitando alrededor de una estrella que es muy activa, digámoslo, pues lo que va a pasar es que va a quitar, va a desgarrar la atmósfera del planeta. Esa es una cosa. Y lo otro en cuanto a composición es que uno siempre asume que el planeta va a tener más o menos una composición similar, al menos química, a la nube en la que se formó, de donde también se formó, digamos, esa estrella. Entonces uno siempre hace esa comparación, por lo que yo les ponía, por ejemplo, de la metalicidad o del radio, la razón de carbono y oxígeno, siempre se toma con respecto al Sol. Sabemos cuál es ese proceso de formación, cuáles son las cantidades de carbono y oxígeno y otros elementos en nuestro sistema solar. Entonces, sí es bastante importante hacer esa diferencia de qué estrella, qué. Ok, bueno, esta es chévere. Nosotros somos fácilmente ubicables como planeta extrasolar desde otro sistema solar. Aparentemente no. Hay un artículo muy interesante que leí al respecto de que de hecho sería muy difícil encontrar al planeta Tierra como si se viera como un exoplaneta. Entonces la respuesta es no. Creo que Elon Musk es el que lideró ese, pero no estoy muy seguro. Pero hay un artículo que pueden mirar. Pero la respuesta es no, no sería tan fácil. De hecho, nos veríamos como un píxel, algo así. Listo. A ver, esto también. ¿En qué tipo de estrellas es más común encontrar subneptunos y supertierras? Oh, qué buena pregunta. Estrellas similares al Sol. Ok, o sea, estrellas como tipo de la secuencia principal, más o menos. Sí, como nuestro Sol, como una G, como esas. Listo. Y bueno, yo creo que con esta podríamos estar concluyendo. Como usted Y de hecho quiera. Aquí ya son las 11. ¿Qué hora es? Son las 11:15 de la bueno, noche. aquí es tempranísimo, son las 5 de la tarde. Vale. Bueno, no, si todavía tienen más preguntas y han surgido más preguntas del último que hemos hablado, ahí súper invitadísimos a que las pongan. Tengo que concluir tentativamente porque esta es la última que hay por ahora. Esperemos que no. Pero creo que puede dar mucho de qué hablar. Dice, ¿qué sucedió con el descubrimiento del biomarcador fosfano en Venus? Estaba esperando que alguien me hiciera esa pregunta. Quien sea que me la hizo, muchas gracias. Fui yo. Tú lo hiciste. Sí. Bueno, sí, es un tema de debate y es como todo en la ciencia, ¿no? Se descubre algo y eventualmente van a estar otros grupos de investigación queriendo utilizar ese mismo grupo de datos para verificar o no si lo que ha dicho el artículo principal pues es cierto o no. Entonces, básicamente lo que ha pasado con el fosfano, para los que no sepan, se descubrió en la atmósfera de Venus, se descubrió en unas cantidades que no pueden ser explicadas por otros procesos que sean no biológicos, como por ejemplo, sea impactos de meteoritos, o sea procesos geológicos, o vulcanismo, o cosas como esas. Y eso lo hicieron de manera independiente con dos grupos de datos, con el James Maxwell Telescope, si no estoy mal, en Hawái, lo hicieron también con el telescopio ALMA. Entonces este grupo de científicos se dieron cuenta entonces que estaba esta línea de fosfano en el espectro, pero otros grupos empezaron también a escrutinar, como hacer el escrutinio pues, de estos datos y se dieron cuenta que eso no estaba presente, ¿no?
Y ahorita creo que hace no mucho, hace como un par de semanas, nuevamente el grupo inicial volvieron a pasar por el pipeline los datos y los volvieron a estudiar y encuentran todavía la asignatura del fosfano, pero no la encuentran tan fuerte como en el primero que reportaron. Entonces ahorita está eso en debate, digámoslo, y va a pasar todavía mucho tiempo, incluso que lleguen misiones como hay unas de NASA que están ahí como pendientes para estudiar la atmósfera de Venus, podamos verificar eso o no. Pero sí, yo creo que esto es un ejemplo claro de la ciencia trabaja y por más, digamos, emocionante que es, pues, como decía Carl Sagan, a sucesos extraordinarios se necesitan también pruebas extraordinarias. Entonces, eso es un poco como el dilema ahí con Venus. Sí, exactamente. De hecho, pues algo muy común que suele suceder es que ya los descubrimientos no se pueden realizar una sola vez, sino que tienen que ser repetibles, ¿sí? Es como la reproducibilidad en ciencias. Y es el lío que se ha tenido con muchos papers, que a veces sale el paper groundbreaking, super ultra descubrimiento, y que los mismos medios se encargan de inflarlo todavía más. Y cuando alguien intenta replicar ese mismo estudio y se da cuenta que no es tan así o que ni siquiera realmente se está dando lo que se dice en el paper, pues suele suceder que todo ese hype que se genera se Sí, cae, ¿no? claro. Sin embargo, eso también es emocionante en el mundo de la ciencia porque encontramos nuevas formas de analizar datos, de investigar. Y es precisamente tu campo, ¿no? El Machine Learning es una de esas técnicas súper potentes que tenemos para los análisis de diversos tipos de datos. Bien, ahora, aquí Manuel nos pregunta, ¿qué método existe para analizar la composición de un exoplaneta más allá de su atmósfera? Bueno, estudiar el interior no lo podemos hacer. Lo que tenemos son como proxies para estudiarlos. Y eso es básicamente mi segundo artículo del doctorado, es ver cómo la atmósfera, que de pronto de ahí podemos obtener, el modelamiento es un poco más acertado, cómo podemos utilizar eso como condiciones de frontera o inputs para estudiar el interior, porque de todas maneras sí hay una conexión entre la atmósfera y el interior, como por ejemplo hablé en el principio. Entonces eso es un poco, por ejemplo, de lo que yo hago, pero creo que más allá, digamos, de tener datos, lo que se tienen son más como modelos. Yo creo que esa parte todavía se sigue como perfeccionando. Ya. Ok.